Entre los importantes eventos científicos y sociales que hemos organizado en conmemoración del centenario del Dr. Herbada, el que celebramos destaca de modo singular por dos motivos. En primer lugar, la convocatoria que nos reúne tratará sobre la especialidad médico-quirúrgica que enmarcó el ejercicio profesional del Dr. Rafael Herbada Sandelí y que constituye origen y matriz del Hospital San Rafael, la traumatología. Un proyecto que, gracias a la intuición creativa, dotes de liderazgo de su fundador, se expandió desde una actividad monográfica inicial hasta la organización hospitalaria multidisciplinar, sólida y acreditada que conocemos. Hoy, tras casi 50 años de labor continua, de actualización permanente, fiel a sus valores fundacionales, calidad asistencial, transmisión del conocimiento, apoyo a la investigación, el Hospital San Rafael ha superado el dictamen más riguroso, la prueba del tiempo. El testigo de esta vocación emprendedora lo ha tomado la persona que colaboró con el Dr. Herbada desde el principio, doña Benigna Peña, presidenta del Hospital San Rafael, de la Fundación IMQ San Rafael, y también la nueva generación de miembros de la empresa familiar que van asumiendo la responsabilidad de la gestión y son garantía del futuro. Es el compromiso de una institución con arraigadas raíces gallegas al servicio de la comunidad. El otro eje cardinal en la relevancia de este acto es la presencia de una figura excepcional, un médico gallego con prestigio mundial, referencia en la investigación y desarrollo de la ortopedia y de la cirugía traumatológica, el profesor Miguel Cabanela. Haciendo un alarde de prestidigitación en su agobiada agenda de compromisos, ha tenido la gentileza de acompañarnos y prestar su colaboración en los eventos del centenario. Un privilegio, Miguel, que valoramos y agradecemos. Me acompañan en esta mesa, además del profesor Cabanela, el doctor Luciano Vidán, presidente del Colegio de Médicos de La Coruña, buen amigo e inestimable apoyo en la conmemoración de este centenario. Él hará la semblanza del profesor Cabanela. El doctor Juan Castro Toral, jefe del Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital San Rafael, que nos va a exponer su visión de la traumatología en el Hospital San Rafael, respeto a un legado y compromiso de futuro. Comenzamos pues, tiene la palabra el doctor Castro. Muchas gracias. ¿Hola? Sí. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta jornada dedicada a la traumatología que el Hospital San Rafael organiza con ocasión del centenario de su fundador, el doctor Rafael Herbada Sandelí. Para quien no me conozca, me llamo Juan Castro Toral y me ocupo desde hace 15 años de la jefatura y coordinación del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital San Rafael de La Coruña. Conocí al doctor Herbada hace muchos años. De hecho, mi primer contacto con el Hospital San Rafael fue antes de comenzar mi formación como traumatólogo. Era el año 1983 y yo hacía de ayudante quirúrgico de un ginecólogo, la de vueltas que da la vida. En aquel momento ejercía de médico general en un ambulatorio de La Coruña, ayudaba a un cardiólogo en un consultorio de la Cruz Roja, que tenían y tienen todavía y que ofrecía en aquella época gratuitamente a pacientes ancianos y sin recursos de esta ciudad.
y me ocupaba con otro colega, también recién licenciado en Medicina, de una clínica de Medicina del Deporte de titularidad pública instalada en unas dependencias anexas al estado de Riazor. Hacía de todo. No me pesa haber bebido de estas fuentes, supongo que me han aportado una visión del ejercicio de la medicina menos focalizado, más amplio, más acorde con la vida real. En 1986 empecé mi formación como traumatólogo, tuve plaza en el examen de MIR para realizar la especialidad de traumatología y cirugía ortopédica, y en aquel momento, como ayudante del que era jefe de servicio del Hospital Juan Alejo, en la Plaza Schwab, volví a frecuentar el quirófano del Hospital San Rafael. Mi relación con el doctor Herbada era ocasional, pero ya me llamaba la atención su afabilidad y su buen trato. No era muy normal que todo un hombre de la categoría de Rafael, dueño de un hospital, experto traumatólogo con gran prestigio en La Coruña, pues que se dirigiera a un como era yo, que venía allí a aprender lo básico de la ABC y que estaba empezando en este mundo de la traumatología. En el año 91, hace ahora 25 años, ya como especialista, comencé a compatibilizar la actividad pública en aquel hospital, en Juan Canalejo, con el ejercicio privado de la traumatología en el Hospital San Rafael. Mi relación con el doctor Herbada era ahora frecuente y fluida. Yo en aquel momento estaba obsesionado por la técnica. Cuanto más complejo el caso, cuanto más difícil la cirugía, mejor. ¿Y quién dijo miedo? Adelante, lo que había que operar se operaba sin ningún problema. Yo creo que a Rafael le hacía gracia que el muchacho flaco, bigotudo, siempre dispuesto a asumir retos, siempre dispuesto a colaborar con el hospital para cubrir huecos. Me valía cualquier cosa y allí estaba yo. A veces es difícil en especialidades tan exigentes técnicamente como es la nuestra, tener siempre presente que, por ejemplo, un fémur roto que estamos reparando con tornillos, con placas, pues es propiedad de una persona que tiene nombre, tiene apellidos, tiene historia, tiene sentimientos, tiene emociones, pero todo se pega, a veces incluso lo bueno, y Rafael tenía cosas muy buenas, que lo convertía en un personaje tremendamente carismático, y vaya si lo sabía transmitir. Recuerdo muchas charlas en su despacho, él a veces me llamaba, estaba en medio de una reunión, me decía, Juanito, sube aquí que tengo una cosa muy importante que decirte, y yo subía y me decía, estaba muy aburrido, mira, y hablábamos de todo, de lo divino, de lo humano, siempre ameno, siempre divertido, y poco a poco sembrando en mí pues, nuevas perspectivas, nuevas ilusiones. Si hablamos de un legado, de aquello que debemos conservar como sello de identidad de nuestro ejercicio de la medicina en el Hospital San Rafael de La Coruña, creo que sin duda debo referirme a las tres cosas que el doctor Herbada hacía como nadie: escuchar, sonreír y animar. El doctor Herbada siempre estaba dispuesto a recibirte, sin prisas, con interés, con su eterna sonrisa que contagiaba el cariño por la vida que sin duda poseía, y por supuesto como puro reflejo de su actitud vital, descaradamente positiva y optimista, el apoyo incondicional que también sabía transmitir. Y este es probablemente el núcleo del compromiso de futuro que adquirimos en el año 2001, cuando Rafael me convenció para abandonar la medicina pública y dedicar todo mi tiempo a la organización y desarrollo de un servicio de traumatología propio, vinculado institucionalmente al Hospital San Pablo. En aquel momento presentamos un proyecto para la creación del servicio que empezaba con esta frase: las enfermedades no existen, en el mundo real lo que hay son enfermos. A lo que añadíamos otras dos reflexiones. Muchas patologías requieren un enfoque multidisciplinario para su correcto manejo diagnóstico y terapéutico. Y otra más, no pocas veces el acto médico en sí es menos importante para el paciente que la forma en que esto lo percibe. Esta era la orientación humanista tan propia del ejercicio de la medicina que practicaba el doctor Herbada y que deseábamos para nuestro servicio de traumatología. Y le gustó, por supuesto, le gustó y allí empezamos. Un servicio médico-quirúrgico con esta orientación debe cuidar tanto los aspectos técnicos, recursos necesarios para resolver eficazmente las patologías, como los aspectos formales, es decir, los recursos necesarios para manejar eficazmente al paciente como persona, es decir, para procurar la satisfacción de sus expectativas, de lo que quiere realmente. Curar, si se puede, aliviar muchas veces, consolar siempre,
todos nos suena. Esto forma parte de la esencia del acto médico descrita por Hipócrates hace 2000 años. Largo ha sido el camino recorrido en estos 15 años. Nuestras líneas de trabajo, en el aspecto técnico, nos han llevado al desarrollo y aplicación de protocolos de manejo de las patologías más comunes de nuestra especialidad, al desarrollo y aplicación de protocolos interdisciplinares para el manejo de determinadas patologías complejas, a la puesta en marcha y coordinación de unidades multidisciplinares de especial interés, como la unidad de espalda, o más recientemente, y en colaboración con la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de La Coruña, la unidad de patología del pie. Estamos trabajando, y hemos trabajado intensamente en la formación del personal de enfermería con alta especialización en traumatología y cirugía ortopédica. Hemos desarrollado y estamos aplicando protocolos de control de calidad técnica. Pero no nos olvidamos de los aspectos formales tan importantes. Aplicamos obsesivamente un estilo característico de manejo del paciente, más allá de la aplicación de la técnica. Todos los miembros del servicio hemos realizado cursos de formación en comunicación médico-paciente, de inteligencia emocional aplicada a la asistencia sanitaria y, por supuesto, aplicamos de forma rutinaria controles de calidad formal para monitorizar el grado de satisfacción de nuestros pacientes. El indudable esfuerzo realizado en equipo, por supuesto, ha disparado las cifras de asistencia a pacientes de nuestra especialidad. Estamos superando de largo las 20.000 consultas y las 1.000 cirugías en el año, para un servicio pequeñito, para un hospital pequeñito como el que somos, con un nivel de calidad e innovación sin duda reconocido y respetado en nuestro entorno socioprofesional. Podemos decir que en el campo de nuestra especialidad hacemos de todo y lo que hacemos lo hacemos bien. Nuestros proyectos de futuro, como hasta ahora, mantenernos atentos a las innovaciones técnicas que puedan aportar claros beneficios a nuestros pacientes y que como tal deban ser integradas a nuestra cartera de servicios. No nos gusta sucumbir a cantos de sirena, a maniobras de marketing, a vender humo. No nos gusta vender humo. Llevamos 15 años en la que podemos decir que cada actividad, cada técnica que hemos aplicado y desarrollado en nuestros servicios son técnicas perfectamente contrastadas y que tienen un claro beneficio para nuestros pacientes. Queremos fortalecer los lazos de colaboración ya existentes con instituciones como la Universidad de La Coruña, que permitan el cumplir los objetivos de investigación y docencia definidos junto al compromiso asistencial en el acta fundacional del Hospital San Rafael. Queremos seguir creciendo, queremos ampliar nuestra plantilla, no solo para trabajar más, sino porque somos un excelente servicio para formación y desarrollo profesional de nuestros especialistas. Desarrollamos y queremos desarrollar nuevas vías asistenciales multidisciplinarias, abarcando incluso profesionales ajenos a la medicina, pero imprescindibles en el ámbito de la promoción de la salud. Prescripción del ejercicio para la salud, dietética aplicada al mantenimiento del aparato locomotor, ayudas ergogénicas aplicadas a la salud, creación de una gran unidad de medicina del deporte. Son algunas pinceladas para proyectos que ya tienen esqueleto y cronograma y que verán una luz antes de que cumplamos los 20 años de existencia. Este es nuestro legado, este es nuestro futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castro. Tiene la palabra don Luciano Vidán. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Señora presidenta del Hospital San Rafael, querida Nina Peña, doctor Cabanela, Miguel, querido Juan Miguel, que comparto hoy esta mesa, queridos compañeros, señoras y señores. Antes de nada, permítanme agradecer, en nombre de la institución a la que represento, al Colegio de Médicos de la provincia de La Coruña, que aglutina en estos momentos en torno a 6.300 colegiados, la diferencia y la amabilidad que ha tenido Nina Peña de invitar a participar a la institución, representada por mí, pero en cualquier caso la institución que es muy querida por el Hospital San Rafael, y cada vez corresponde el mismo cariño del colegio, y que al menos en 2 o 3 ocasiones la Junta Directiva fue recibida en el hospital y nos enseñaron todo lo de bien que se está haciendo en ese hospital modélico. Por todo ello, muchas gracias
por invitar al colegio no solo a participar en este acto, sino un poco en todos los actos que conmemoran el centenario de Rafael Hervada. Rafael Hervada, si me proyectan la primera diapositiva, fue un médico colegiado. Esa es la ficha que hemos recuperado de su expediente en el colegio y que además muy gustosamente queremos ceder a la Fundación para que conste ahí para siempre. Era el colegiado 790 y era un colegiado muy querido y sobre todo muy respetado en esta institución. Me corresponde a mí, pues un poco porque así lo ha decidido la organización, presentar a uno también de los grandes, como fue Rafael Hervada, a Miguel Cabanela González Seco, un gallego de Mondoñedo, ahijado de Álvaro Cunqueiro, de 74 años, médico especialista en cirugía ortopédica y una referencia mundial en la cirugía de la cadera y de la rodilla. Por un azar de esos de la vida que le ocurre a los grandes de nuestra profesión, intervino, como es conocido, sé que a él no le gusta hablar mucho de ese tema, pero es un hecho, que obviamente no podíamos obviar, y como todo el mundo lo sabe, al rey de España. Eso fue una oportunidad nuestra, primero, para descubrirlo. Yo ya había oído hablar de él en alguna otra ocasión, porque tengo ahí una teima, un proyecto, en fin, que sigue en el cajón, pero que es recuperar la memoria, el testimonio y la vida profesional de muchos médicos gallegos que, como el doctor Cabanela, pues han estado en la diáspora, pero siempre sintiéndose muy gallegos y volviendo a su tierra. Y en una reunión, recuerdo una vez, con un grupo de ellos, creo que fue el doctor Antonio Gómez Pan el que me dijo, hay un médico, un traumatólogo especial en Rochester que habría que localizar, y mira por dónde esa intervención nos dio la oportunidad de contactar con él. Es verdad que lo tuvimos fácil porque nuestra vicepresidenta del colegio, Enriqueta Rivas Mardera, es de Mondoñedo y amiga de él y de su familia, y eso nos permitió que él, que después hablaremos algo de eso, con una prudencia que a todos los médicos nos encantó, de que en ese momento él no quisiera hacer declaraciones, dijo que no era el momento, aceptó que la revista del colegio le entrevistara. Fue una entrevista maravillosa, se la hizo Paco Docampo, que hoy está aquí con nosotros, y la verdad es que es de esa entrevista y, en fin, y de una entrañable y agradable comida que hoy he tenido con él y con otra gente, que he sacado estos datos del que voy a hablar de él. El doctor Cabanela es hijo de Carmiña y del doctor Enrique Cabanela, un cirujano general que fundó en Mondoñedo un sanatorio, Nuestra Señora de los Remedios, y que además fue alcalde de su pueblo. Falleció, por cierto, a los 97 años. Es una obviedad decir, ¿no?, que él tiene buena genética, porque casi parece, no digo que un adolescente, pero casi, ¿no? Se ve que la genética de los Cabanela es buena. Y como buen gallego, a pesar de que lleva ya casi 50 años en los Estados Unidos, siempre vuelve a sus orígenes y nunca ha perdido la conexión con su tierra, con Galicia. El doctor Cabanela estudió en Santiago, en la Facultad de Medicina, en donde se licenció y en donde permaneció un año más en la cátedra de cirugía. En el año 65 no existía en España un programa de formación de posgrado reglada, lo que ahora conocemos como el MIR, y por eso desde el primer momento en que obtuvo la licenciatura pensó en irse a Alemania para completar sus estudios, pero allí las plazas se reservaban para los nacionales, así que sin pensárselo mucho más, se fue a los Estados Unidos, que necesitaba fichar médicos extranjeros, y había puesto en marcha un programa que después hemos copiado en España de formación, que en aquel momento probablemente fuera el mejor del mundo. Aprendió inglés en 6 meses y superó el examen de acceso, cosa nada fácil en aquel momento para poder trabajar en los Estados Unidos. Él no fue allí a buscar fortuna, fue a aprender para luego regresar a casa. Trabajó a lo bestia, según sus propias palabras, y consiguió una plaza de cirugía ortopédica en la Clínica Mayo.
Allí se formó durante 6 años muy duros. Al ser extranjero tenía que esforzarse, no solo para ser tan bueno como los americanos, sino para ser un poco mejor que ellos. Trabajaba todo el día, iba a casa 4 horas y después volvía al hospital. Sus hijos, Juan y Daniel, sobre todo el primero, cuando lo veían, que era únicamente los sábados, se echaban a llorar porque no lo conocían. Esa era la... Aunque fueron años muy complicados, y no solo para él, vivía con Rosa, con su mujer, bilbaína, licenciada en Ciencias Matemáticas, vivía de un sueldo de residente relativamente pequeño y tuvieron 2 hijos casi seguidos. Rosa abandonó su carrera durante 12 años para poder cuidar de los niños. Pero este gran trabajador que tengo a mi lado no sintió desde sus orígenes, es curioso, la llamada de nuestra maravillosa profesión médica. Antes de ingresar en la universidad, pues sentía especial predilección por la ingeniería o por la arquitectura, pero al final, seguramente por el ejemplo de su padre, le llevó a la convicción de que lo suyo era lo biológico y se hizo médico para bien de sus pacientes. Ya en la Facultad de Medicina pensaba en seguir los pasos de su progenitor y ser cirujano general, hasta que en los Estados Unidos, un judío que le marcó por las declaraciones que yo le he oído muchas veces, el doctor Mark Dubansky, le hizo ver la cirugía ortopédica de una manera muy distinta a como a él se la habían enseñado. Y se dio cuenta que eso era lo suyo, un área de la medicina que encaja perfectamente con su temperamento, por ser muy mecánica y muy concreta. Porque, mis queridos amigos, Miguel Cabanela es partidario de las soluciones prontas y directas. Eso sí, ahora ya no utiliza prácticamente nada de lo que aprendió en su época de residente. Todo ha cambiado, pero ha sabido adaptarse. La ventaja de haber tenido una buena formación es que uno se acostumbra a pensar y a estar en constante evolución, por lo que lo nuevo es fácil de asimilar. El doctor Cabanela, como ya he dicho, está especializado en cirugía ortopédica y en lo que tiene que ver con la cadera y la rodilla ha acompañado todos los cambios que se han producido en los últimos 25 años. Actualmente la técnica central es la sustitución de las articulaciones dañadas por prótesis mecánicas, pero ya se va mucho más allá. Por ejemplo, se realizan cirugías conservadoras que prolongan la vida de las articulaciones en pacientes jóvenes, algo que en sus primeros años no imaginaba. Su actividad como cirujano fue frenética. Ponía entre 300 y 400 prótesis al año, además, obviamente, de realizar otras cirugías no protésicas. A lo largo de su vida habrá colocado unas 10.000 articulaciones entre la cadera y la rodilla, siempre con el lema de la Clínica Mayo como referencia de que las necesidades del paciente es lo que importa, algo que compartía también la persona que recordamos en este 100 aniversario, el doctor Rafael Herrada. Es miembro de la Sociedad Española de la SECOT, de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Y termino, porque el conferenciante es el doctor Cabanela y no yo. Pero déjenme resaltar algo, que sin esto no me puedo ir, a lo que yo, como médico y presidente de un colegio que representa a la profesión médica de hoy, le doy más valor, a la persona, no al personaje, a la persona. Para ser buen médico es necesario ser una buena persona. Esto es, tener y practicar los principios, los valores y las virtudes de la profesión médica. Y quisiera citar como ejemplo las muchas que el doctor Cabanela tiene. La prudencia, la sensatez y la humildad. No voy a hablar de ellas porque como él va a intervenir, las van a comprobar nada más empieza a hablar. La equidad y la justicia social. Él trata por igual a todas las personas sin condición de su rango social, su color de la piel, sus creencias, y lo mismo trata a reyes que trata a indigentes. Gran valor de los grandes médicos. La compasión y la empatía. Es un médico muy cercano,
y muy asequible, no solo a sus enfermos, sino también a sus compañeros. Y es una persona muy trabajador y abnegado, de los que siempre antepone el interés del enfermo al suyo y al de su familia. Y algo que en esta época en la que nos está tocando vivir no es malo recordar: el altruismo. Siempre ha puesto su conocimiento, su experiencia y su talento a disposición de los demás, sobre todo de los más débiles, como lo demuestra la labor solidaria y de cooperación realizada, entre otros sitios, en Vietnam, en América Latina, en Ghana, etc. Ha recibido el premio FENIN, que es un premio que se da a la innovación, y el dinero que acompañaba ese premio él lo ha dedicado a becar a médicos que se puedan ir a formar en la Clínica Mayo. Les dejo ya, y se me pone la última diapositiva, con este gallego, que es un magnífico embajador de Galicia y de España, como demuestra la etiqueta que él ponía en todas las habitaciones de sus enfermos en la Clínica Mayo: el paraguas, as zocas e a gaita. Es un magnífico embajador de Galicia y de España, con este abuelo de 3 niños y una niña, porque, como él dice, normalmente los cabanelas hacemos más niños que niñas, no sé muy bien por qué, y sobre todo con un hombre feliz con su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Virán. Y ahora sí, como decía al principio, vamos a tener el absoluto privilegio en este centenario del doctor Rafael Herbada de compartir y escuchar al doctor Miguel Cabanela. Muchas gracias. Señora Presidenta de la Fundación San Rafael, Benigna Peña, gracias por haberme invitado a venir. Doctores Vidán, Fernández Corral y Castro, compañeros, los que estáis aquí, amigos, señoras y señores, gracias por venir a este acto. Estamos conmemorando el centenario de nacimiento del doctor Rafael Herbada. Yo no tuve la suerte de conocer al doctor Herbada, pero he leído sobre él, por supuesto. Y lo que he leído, bueno, lo único que voy a hacer es parafrasear lo que ya se ha dicho aquí. Me da la impresión de haber sido un hombre inquieto, renovador, un disruptor, que llamamos hoy, la gente que altera todos los cánones habidos hasta entonces. Un hombre simpático, generoso, con una gran empatía para sus pacientes, proteico en sus actividades. A mí me da la sensación de que ha sido un hombre un poco renacentista, porque hacía grandes cosas para sus pacientes, para el deporte, para la educación y para La Coruña. Pienso que es uno de esos hombres que dejan huella y francamente a mí me hubiera gustado conocerlo, pero claro, eso ya no es posible. Les voy a hablar de un tema que ha sido mi amante durante casi 50 años, la cirugía de cadera. Y les voy a hablar de algo que se me ha ocurrido viendo uno de los westerns que más me gusta, Lo bueno, lo malo y lo feo, el western de Sergio Leone, que tenía la música tan buena de Ennio Morricone, y me había gustado mucho. De hecho, lo tengo en vídeo y de vez en lo veo una vez por año. Porque en la cirugía de cadera, por desgracia, ha habido, mucho,
afortunadamente más que malo y por supuesto más que feo. Aquí está el personaje que conmemoramos, cuyo nacimiento conmemoramos hoy. Hablar de cirugía de cadera es hablar de encontrarse con situaciones como esta, en la que uno ve una tormenta que se avecina, y acabamos de vivir hace poco, en los últimos años, una tormenta de esta envergadura, una tormenta que parece lo que ahora se llama, con esa palabra tan, yo diría que exagerada, lo de la ciclogénesis explosiva. Y parte de mi vida ha sido así, pero por suerte la inmensa mayoría de mi vida ha sido así. Porque para mí el haber podido disfrutar cada día del trabajo que he hecho ha sido evidentemente una bendición. La vida, como dijo Kierkegaard, solo se entiende mirando hacia atrás, pero por desgracia hay que vivirla hacia adelante. De todas maneras es bueno mirar atrás y eso es lo que voy a hacer hoy. Voy a contarles un poco las experiencias de más de 40 años y lamento que hay algunas imágenes que para el profano, el que no está acostumbrado a, probablemente van a ser un poco chocantes, pero creo que es importante enseñarlas, sobre todo por la enorme influencia que hoy tiene la Internet sobre todas nuestras actividades. Probablemente entenderán más adelante por qué estoy diciendo esto. Un poquito de historia. La traumatología ha sufrido un cambio radical, comenzando yo diría que en la época de los 60. Hasta entonces, el cirujano ortopédico, el traumatólogo, era un custodio de la enfermedad musculoesquelética que más o menos observaba lo que iba pasando en una enfermedad con la oportunidad, con muy poca oportunidad, de poder alterarla. Realmente fue cuando empezó en los 60, en la década de los 60, la sustitución articular, el tratamiento mecánico de las fracturas, cuando por primera vez fuimos capaces de reconstruir un hueso partido casi como estaba antes de haberse partido. Y, por ejemplo, en la cirugía de columna, cuando fuimos capaces de mejorar a la madre naturaleza recomponiendo deformidades que antes no se podían recomponer. Y yo creo que a partir de la década de los 60, en los últimos 50 años, hubo una revolución principalmente tecnológica, con todas las cosas buenas y malas de las revoluciones tecnológicas, pero es de las revoluciones tecnológicas, pero esto convirtió a la cirugía ortopédica en una especialidad dominante y enormemente atractiva. Y de hecho, todavía hoy en Estados Unidos la residencia, el programa de entrenamiento más difícil o de los más difíciles de entrar es la cirugía ortopédica, o por lo menos está entre el 1, 2 y 3 siempre. En cuanto a la cirugía de cadera, hay dos avances que han sido revolucionarios, y eso realmente lo sabe todo el mundo hoy, por lo menos uno de ellos. Pero para mí el avance más revolucionario ha sido nuestro mejor entendimiento de cómo una cadera se degenera y hace artrosis. Pero, por supuesto, el más revolucionario de todos ha sido el advenimiento de la sustitución articular, que primero empezó en la cadera y luego se extendió a todas las demás articulaciones. De hecho, yo creo que fue el acontecimiento del siglo en cirugía ortopédica, y hoy podríamos decir que la sustitución articular de la cadera y por extensión de la rodilla y de otras articulaciones es probablemente la operación de mayor importancia histórica de todas las operaciones, sin tener en cuenta ninguna otra. De todas las operaciones, de todas las especialidades. Y actualmente en Estados Unidos hay 7 millones, que es una cifra respetable, más de 7 millones de pacientes vivos, porque muchos se han muerto, claro, pero estos vivos que están disfrutando de una cadera, al menos una prótesis de cadera o una prótesis de rodilla. Y esto no solamente ha alterado la vida de la gente mayor, de la gente madura,
como yo mismo, sino también la de la gente joven. Imagínense este paciente. Me doy cuenta de que hay gente aquí que probablemente no sabe lo que es, no sabe lo que es la imagen radiológica de una cadera normal. Pero les aseguro a esos que no lo saben que estas son unas caderas muy anormales, y lo que está pasando es que estas caderas que no tienen cobertura están sucediendo en un paciente de 34 años de edad. Y este es un hombre que apenas anda con una marcha muy dolorosa y muy balanceante. Y a este hombre, aquí ven con sus caderas reconstruidas 14 años después, cuando su vida ha sido totalmente cambiada. Los últimos 14 años su vida cambió totalmente. Ahora está caminando de una forma normal y mirando estas caderas a los 14 años, uno piensa que van a durar todavía mucho tiempo más. O sea que ha sido una operación que ha cambiado la vida de mucha gente. Y hemos aprendido muchas cosas con el paso de los años, en los últimos 30 años. Hemos aprendido, lo primero, que los resultados perduran. Si uno hace las cosas bien, las prótesis perduran. Hemos aprendido a darle importancia a la técnica, hemos aprendido a fijar mejor las prótesis al hueso, hemos aprendido que hay materiales que se desgastan y hemos aprendido a hacer mejores materiales. A veces uno tiene que hacer no solamente medicina, pero meterse un poco en otros campos paralelos, como podría ser el campo de la ingeniería. Quizá lo que hemos aprendido más es a tomar cuidado de nuestros propios fracasos. O sea que quizá en lo que más se ha avanzado es en mejorar las prótesis cuando han fracasado. La segunda o la tercera operación, aprenderla mejor. Y también hemos aprendido que las soluciones que encontramos a veces traen nuevos problemas. O sea que hemos aprendido que no siempre todo se hace bien. Por ejemplo, problemas que al principio eran de muy difícil tratamiento, ahora los tratamos mucho mejor, como puede ser la infección, la luxación, cuando la cadera se sale de sitio. Las fracturas que ocurren alrededor de la cadera las tratamos muchísimo mejor de lo que sabíamos tratarlas antes, con técnicas cada vez más avanzadas y perfeccionadas. Pero, como decía, donde ha habido una mejoría monumental ha sido en el rescate de las prótesis fallidas, de las prótesis fracasadas. Y hay problemas que antes no tendrían solución, por ejemplo, este en el cual la pelvis está partida, o en que la cadera se ha ido hacia el norte y se ha perdido una cantidad enorme de hueso. Hoy los podemos resolver, y estas son radiografías ya bastante antiguas, o sea que cuando digo hoy me refiero a los últimos 15, 20 años, ya los podemos resolver mucho mejor de lo que resolvíamos al principio, que no sabíamos hacerlo. Y nos hemos dado cuenta de que con los materiales de la primera generación, la pérdida ósea relacionada con el desgaste de estos materiales era un problema de muy difícil solución, y también hemos encontrado soluciones para esto. Aquí ven, por ejemplo, este agujero enorme en el hueso, aquí, 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 en este otro paciente, aquí, aquí, aquí. O sea que estos problemas que antes eran casi clínicas de todos los días, ahora los vemos con una frecuencia muy pequeña. Y esto es lo bueno, que hemos tenido problemas, pero los hemos sabido resolver y resolver bien. Pero el progreso no ha sido lineal, ha sido un progreso con altos y bajos, porque por desgracia seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo por ensayo y error. Y yo creo que eso es algo inadmisible en el siglo XXI. Porque lo que uno quisiera es evitar todas las partes de abajo de la curva. Uno querría que todos los progresos fuesen hacia arriba, no que haya altos y bajos.
O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que en el periodo de tiempo en que hemos pasado por la parte baja de la curva, ha habido problemas. Hemos pagado el precio del progreso. Y el precio del progreso ha sido que hemos tenido tropezones, que hemos tenido algunos problemas que eran inocentes y bien intencionados, y otros, y eso es lo que uno podría objetar, han sido ocasionados por ego o por codicia. Codicia de las casas comerciales, codicia de nosotros mismos. Tratando de poner cosas nuevas, entre comillas, en el mercado, antes de que estas cosas realmente estén preparadas para el uso general. Con lo cual, eso ha causado que muchos pacientes han sufrido como consecuencia de eso. Y yo pienso, y estoy seguro que estarán de acuerdo, que eso es también no es aceptable. Pero como me decía un amigo de Chicago, muy inteligente y muy simpático, cuando hablábamos de esto y de los problemas de la innovación, cómo la innovación tiene que ser controlada, me decía, pero Mike, que a mí me llaman Mike allí, Mike, los innovadores, a los innovadores no les importan los pacientes, no se preocupan de los pacientes. Y hasta cierto punto, al menos en tecnología, eso es verdad y no es aceptable. Y estos son ejemplos, y no les quiero aburrir con problemas, con cosas técnicas, pero estos son prótesis que salieron al mercado. Esta es una prótesis que salió al mercado hace ya bastantes años, ahora debe hacer 30 y tantos. Y esta es otra prótesis que era un enorme diseño, pero la casa comercial nos engañó, básicamente. Y esta es una casa comercial muy importante, nos explicó que este material de que estaba hecha esta prótesis se podía pulir de tal forma que sería igual que un espejo. Y este material no es pulible de esa manera. O sea que lo que pasaba es que era un material áspero que desgastaba la otra parte de la prótesis, el plástico de la prótesis, y entonces la catástrofe eran como se ve aquí, que el cirujano ortopédico ve claramente que esta prótesis está desbaratada, y esto era algo que debiera de haber sido prevenible, pero no lo fue. Y todo esto que le estoy hablando es lo malo. Y uno piensa que después de un periodo de 30 años debiéramos de haber aprendido la lección, ¿no? Pues no se ha aprendido. Y miren esto es el fiasco que ha sucedido en la primera década del siglo XXI. Miren, yo creo que hasta el más profano se dará cuenta de que esto no es normal, lo que se ve aquí. Y ciertamente no lo es. Es una cadera hecha virutas por una articulación, un par de articulación metal-metal que se puso de moda, y había pacientes que venían exclusivamente a pedir esa prótesis porque en la internet decían que era la mejor prótesis y la que iba a durar más años. Y el fiasco ha sido descomunal. Desafortunadamente, las casas comerciales lo han pagado, y lo han pagado seriamente. Una de ellas, no voy a mencionar cuál, porque aquí hay cirujanos ortopédicos, pero una de ellas le ha costado la broma a $2.000 millones. La estaba muy cerca de hundirse. Esto, estarán de acuerdo conmigo que es lo feo. Pero si se fijan, prácticamente, y si no se fijan también, prácticamente todos los problemas que hemos tenido han sido problemas de tecnología. Y esto en parte sucede porque, como dice Michael Crichton, en una novela que es muy mala, probablemente es una de las peores novelas que escribió, pero esto lo saqué de su novela, que me la leí en uno de sus vuelos de avión largos. Me leí toda la novela del principio al final, una novela de 200 páginas que, vamos, me la leí, me la comí más o menos. Pero decía al principio, cada generación atribuye los errores de la anterior a mentes menos capaces.
Después se dan la vuelta y proceden, con gran confianza además, a producir otros errores de su propia creación. O sea que lo que pasa es que no hemos aprendido de los errores de nuestros mayores. Eso es algo que vale la pena recordar. Les voy a enseñar dos casos de dos pacientes, los dos son pacientes míos, o sea que de hecho con uno de ellos me estoy echando un poco de tierra encima también, pero de vez en cuando vale la pena que uno darse un poco de, recordar un poco lo malo, porque de lo malo es lo que uno aprende más que de lo bueno. Este paciente es una señora de 52 años, que la vi, pues fíjense, ¿cuándo? 1978. Y en aquella época, con su cadera bastante afectada y con una calidad de vida muy mala, aunque era joven, en aquella época todavía se consideraba que menos de 60 años era muy joven para ponerse una prótesis, hoy ya no se piensa en eso. Esta mujer le puso una prótesis que ya era una tecnología ya un poco vieja, pero era una tecnología muy probada. Y ahí la ven con su prótesis andando como un riguilete 30 años después. O sea que en resumen, 30 años, una operación. Contrasten eso con este paciente, un granjero. Los granjeros en Minnesota es lo mejor, el mejor paciente que uno puede tener. Lo único que quieren es que uno les arregle el problema para volver a la granja a labrar y a ordeñar las vacas, o lo que tengan. Y este era un hombre de 52 años, o sea, lo mejor, con una buena salud, pero con mucho dolor en su cadera y una movilidad muy limitada. Y tenía una imagen muy similar a la de la señora que enseñé antes. Y como era un hombre joven y muy activo, pensé, bueno, esto era en el año 1980, pensé, le voy a poner la última tecnología que hay, que es lo mejor. Y le puse le hice la operación que se hacía en aquel momento, que estaba de moda en aquel momento, que estaba aconsejada para gente joven. Y ahí la tienen en 1980, es una operación que no es perfecta, el cirujano ortopédico que la vea dirá, no es perfecta, y estoy de acuerdo que no lo es, la posición es un poquito exagerada, pero a los 4 años la prótesis le fue al tacho y ya estaba floja, se había aflojado. Ese era el destino de muchas de estas prótesis. Pero claro, en el momento que la pusimos no lo sabíamos. Y entonces la tuve que cambiar, la prótesis, y la cambié por la tecnología más avanzada en 1984, que era esta tecnología que he enseñado antes en otra imagen. Era lo mejor que había en aquel momento, un diseño muy bien hecho, con un material que, ya les he comentado, un material que no era un material idóneo. Y eso le duró 10 años. Y a los 10 años volvió, era un hombre muy activo, trabajaba en su granja, un tipo muy activo. Volvió y tenía la copa, la parte alta se le había aflojado. Y tenía dolor en la ingle, típico de dolor en la ingle y en el trasero. Y entonces le cambiamos la copa, pero además le cambiamos, le cambiamos la copa, pero además le cambiamos el vástago, porque el vástago sabíamos para entonces ya que era un vástago que daba problemas. O sea que le cambiamos las dos cosas. Con una tecnología que, de nuevo, tecnología en ese momento la mejor, lo último que había. Era un hombre muy activo, entonces pensamos darle lo mejor. Y eso le duró 9 años. Y a los 9 años vuelve con la prótesis aflojada otra vez. Los cirujanos ortopédicos espero que estén sufriendo como estaba sufriendo yo con este paciente. Y entonces se lo cambiamos con el último material que había, que todavía sigue usándose hoy. De hecho, es un material que yo creo que es un material de mucho futuro. Es un material que se llama tántalo. Pero en el 2000, esto es en el 2004, y todo esto parece que está bien.
En el 2008 me viene con una historia de 2 meses de dolor aquí, en el muslo. Y claramente el vástago se ha aflojado. Y para entonces ya sabíamos que este tipo de vástago, que ha desaparecido del mercado y que había venido al mercado como el último advenimiento, el último grito, varios años antes, se aflojaba. Y este vástago en este momento está fuera del mercado. O sea que en este momento yo lo pongo en lista para la cirugía y en la clínica Mayo, mi lista de espera, yo tenía una práctica muy grande, y mi lista de espera no era muy larga, y a esto lo puse con preferencia. Y se fijan que la fecha es el 28 de noviembre del 2006. Fíjense en esa fecha. Y yo lo tenía planeado para el 9 de diciembre, o sea que tampoco era esperar tanto tiempo, y le dije que anduviese con 2 muletas. El 10 de diciembre, o el 12 el 10 de diciembre, me viene, lo debía tener planeado para el 11 o el 12, me viene, y miren lo que ha pasado. Yo creo que eso hasta el más profano puede ver que el hueso se ha partido. Dio un traspié, se cayó y se rompió el hueso. O sea que, de nuevo, una operación más. Y ya, yo creo que ya habrán perdido la cuenta de operaciones, pero no es la última. Porque yo me retiré en el 2010 y en el 2011 volvió. Yo me retiré de la práctica clínica el 31 de diciembre del 2010 en la clínica, pero sigo en el staff de la clínica y sigo yendo al hospital y viendo, de vez en cuando veo enfermos. En el 2011 viene con la prótesis, la dichosa prótesis que se ha hundido. Este señor era que, como lo que dice el catalán, que dice que porta la merda pegada a la espardeña, es un tipo que también un poco con mala suerte, pero al mismo tiempo hay que mirar las cosas desde ese punto de vista. O sea que resumiendo, este hombre sufrió una nueva intervención. O sea que resumiendo, en 32 años, 6 intervenciones. Y esto en un centro de punta donde en teoría el ánimo de lucro no existe, donde las tecnologías se aceptan de una forma relativamente conservadora, porque no tenemos tendencias a empujar demasiado en innovación. O sea que, pensando en este hombre, cabe considerar que en cada cirugía en este tipo fue la mejor tecnología del momento, fue utilizada. La técnica fue buena en prácticamente todas las intervenciones. Las cirugías se sucedieron con intervalos que ya ven, 4, 10, 9, 3 y 5 años. Pero ninguna intervención le duró más de 10 años. Yo creo que esto no es aceptable. Y lo que es aceptable, por lo menos yo lo acepté con gusto, fue que la fe del paciente en todo este tiempo se mantuvo. Durante todo este tiempo este hombre me saludaba y de hecho nos hicimos amigos, claro. Esto le lleva a uno a pensar lo que dijo este señor, que yo no conozco, no sé quién es, pero lo vi citado una vez y me gustó mucho: no hagas a tu paciente una víctima de la moda. Y tenemos tendencia muchas veces a hacer eso. O, como decía uno de mis mentores, de mis jefes, Pat Kelly, decía: mantente retrasado al menos 2 modas. Para el profano, creo que vale la pena recordarle que es importante no buscar en Internet qué es lo último, porque lo último no quiere decir siempre lo bueno. Hay otra lección que he aprendido, y es que siempre he pensado que hay un número que yo no sabía, no conocido, de rescates de prótesis que ocurren porque la primera operación no estaba bien hecha. Y yo pensaba que la técnica era un factor tanto o más importante que la tecnología.
Y entonces se me ocurrió, y esto lo hice hace 3 o 4 años, en el 2011-12, se me ocurrió estudiar una práctica que yo conocía bien, que era la mía, y estudiar los pacientes en los que yo había hecho rescates protésicos en un periodo de tiempo limitado y estudiármelos bien. Afortunadamente el sistema de récords que tenemos en la clínica, el sistema de papeleo y de radiografías y todo eso es impresionante, probablemente es de los mejores que hay en el planeta. O sea que tenemos récords de los primeros pacientes que fueron tratados en la clínica hace más de 100 años. Y lo tenemos todo muy bien conservado. Y de hecho gastamos mucho dinero en mantener toda esa información. Y lo que les voy a hablar 3 o 4 cosas que saqué de ese estudio, no todo el estudio, porque el estudio me llevó 18 meses el hacerlo. Entonces estudié los rescates hechos entre el 1 de enero del 99 y el 31 de diciembre del 2004. Y escogí esa fecha porque era una época en que nuestra visión, nuestra ejecución de los rescates de cadera ya había madurado, ya lo estábamos haciendo, podríamos decir, bien. Y quería ver lo que había pasado con estos. Y entonces en ese periodo de tiempo había hecho 400 rescates, 400 recambios de prótesis enfermos que tenían una edad media de 63 años, pero fíjense que había gente muy joven. Por supuesto había muchas más mujeres que hombres, lo cual es de esperar en este tipo de cirugía. Y también el índice de masa corporal, eso es un problema norteamericano, era alto. Operamos a gordos, básicamente, todo el tiempo. Lo curioso es que la cirugía original había sido hecha en otro centro. Claro, somos un centro de referencia, entonces había sido hecha en otro centro, en 2/3 partes de esos pacientes, pero había hecho yo en una 1/3 parte de esos pacientes, o sea que algunos de esos rescates eran míos. Y el intervalo medio entre la cirugía original y el rescate había sido de 9 años y medio, casi 10 años. Y lo que quería mencionar solamente es que al estudiar cuidadosamente las radiografías de antes de la operación, en las cuales se podía uno casi describir la causa del fracaso, me encontré curiosamente con 3 causas de rescate. La primera eran 3 pacientes en los cuales la prótesis fracasaba después de 15 años. Bueno, cualquier cosa que está hecha por la mano del hombre, manufacturada, no dura. Si dura 15 años todos nos quedamos contentos. O sea que un coche, si dura 15 años ya está bien. Una lavadora, una cocina, no veo yo porque una prótesis tiene que ser distinto a que nosotros quisiésemos que lo fuese. O sea que arbitrariamente decidí que si había durado más de 15 años y fracasaba después de los 15 años, yo eso lo consideraba un fracaso por uso normal de la prótesis. Y, por ejemplo, fíjense, este paciente era un paciente ya mayor, de 80 y tantos años, que la prótesis después de 33 años de uso se le rompió. Bueno, también se rompen las cocinas. O sea que esto yo lo encuentro relativamente normal. Pero había otro grupo de pacientes que fracasaban entre los 5 y los 15 años. Y la inmensa mayoría de estos pacientes, la causa del fracaso estaba relacionada con alguna forma de la tecnología que se había usado en su prótesis. O bien eran tallos que no estaban bien diseñados o bien ejecutados, o el material no era aceptable, etc. Y a estos fracasos yo les llamaba fracasos de tecnología. Por ejemplo, aquí ven una prótesis, no les voy a entrar en detalles de por qué esta prótesis no estaba bien diseñada, pero es una prótesis que está muy bien ejecutada. Con perdón, todos estos casos son míos. Esta está muy bien ejecutada y ya fíjense cómo a los 14 años la prótesis ha emigrado hacia el oeste. Así sabemos por qué lo ha hecho. El problema está en la tecnología de la parte alta de la prótesis, que no era aceptable. Y ha necesitado su recambio
a los 14 años. Fracasos de tecnología. Pero lo más duro era de que había rescates que ocurrían en los primeros 5 años. Y la inmensa mayoría de estos rescates estaban relacionados con que la primera operación no había sido ejecutada con corrección. No había sido ejecutada del todo bien. Y estos eran fracasos de técnica. No estaba bien hecha la cosa. Y aquí ven un ejemplo que incluso hasta el profano creo que lo podría ver. Este vástago está muy bien, pero este componente no está pegado al hueso en esta zona. Y además está vertical. Y esto está así desde el primer día. Este señor a los 2 años ya le dolía demasiado, ya no podía aceptar su prótesis y tuvo que cambiársela a los 57 años de edad. Y entonces lo importante es que cuando estudié los 400 casos, y esto les aseguro, me llevó un montón de tiempo y fue un estudio que lo hice exhaustivo, lo más honesto que pude. Nadie es 100% honesto, pero lo más honesto que pude. Les repito que 2/3 partes de los casos venían de fuera, 1/3 parte era mía. No les voy a decir dónde había más fracasos de técnica, pero lo importante es que fracasos de tecnología, de uso normal, ocurrieron un 30%, con una media de necesidad de revisión a los 17 años y pico, de necesidad de recambio a los 17 años y pico. Fracasos de tecnología, 27 y pico %, pero lo llamativo, fracasos de técnica, casi 1/4 de los casos, con la necesidad de recambio a los menos de 4 años. Esto no es aceptable. O sea que después de 40 años, la técnica operatoria continúa siendo muy importante. Por ejemplo, este caso que cualquiera en la sala puede darse cuenta de cuál es el problema, que los dos pedazos, los dos lados de la articulación no están tocando uno con el otro. Este caso me llegó de Kenia. El cirujano que la operó puso toda la mejor voluntad que pudo. Por supuesto, estoy seguro que todos hacemos eso. Pero su voluntad no llegaba muy lejos. Y su habilidad tampoco llegaba muy lejos. Hizo lo mejor que pudo. Pero esta mujer me llegó después de 3 años de estar así como lo ven ahí. Y esto no debiera suceder. Esta es una de las razones, esto me llegó hace bastantes años, es una de las razones por las que me ayudó a decidir de ir a enseñar a hacer este tipo de cirugía fuera de Estados Unidos. En Estados Unidos ya hay bastantes que lo hacen. O sea que después de 40 años, las 2 lecciones más importantes es que hay que hacer menos énfasis en la tecnología. Y esto aquel que esté buscando o pensando en hacerse una prótesis debe de recordarlo, de las 2 modas por detrás. Y más énfasis en la técnica, en hacer la operación bien. Pero después de todos los pensamientos para llevarse a casa que se me ocurren, es que creo que los cirujanos ortopédicos estarán de acuerdo conmigo en que nuestra actividad es increíble y que cambia para bien la vida de la gente, que es una combinación feliz de ciencia y de arte, que le da a uno, es una profesión inmensamente satisfactoria. Yo realmente disfrutaba cada día, y continúo disfrutando, yendo a trabajar al hospital. Y se comprende que en general, los cirujanos de cadera sentíos optimistas y felices. No quiero terminar sin mencionar 4 personas que han sido muy importantes para mí. Mi padre y mi madre hace un montón de años, de los cuales heredé la mitad del ADN de cada uno. De mi padre heredé la importancia de del trabajo, y mi madre se encargó de estar segura de que esa importancia era inculcada. Y mi madre era una persona que creía firmemente en aquel adagio viejo de que la letra con sangre entra, y la aplicaba con bastante liberalidad.
Otra persona a la que tengo que agradecerle una enormidad es a Mark Coventry, que fue mi maestro, me abrió las puertas de la Clínica Mayo, fue el que me invitó a entrar en el staff de la Clínica Mayo, realmente un gigante de la cirugía ortopédica, muerto ya hace bastantes años. Se murió el mismo año que se murió otro de mis ídolos, Juan Manuel Fangio, un argentino colosal. Los dos se murieron el mismo año. Y la tercera persona que tengo que mencionar, ya se imaginarán quién es. Rosa es una mujer que está ocasionalmente equivocada, pero nunca en duda. Yo le debo una enormidad porque ella, como ha dicho Chano, aparcó su carrera básicamente para que yo pudiera hacer la mía. Y me aguantó el estar fuera de casa, fuera con los niños, yo no sé cuántos años. Aún todavía sigo aguantándolo hoy. Afortunadamente pudo realizar su carrera, pero ya más tarde, y no llegó donde podría haber llegado con su enorme talento. En ese sentido y en muchos otros he sido muy afortunado. Les doy las gracias, muchas gracias por escucharme. Esta foto, que no sale tan bonita como es en realidad, sí que sale, sí. Está hecha por un tipo, es un paciente, pero es un español con un nombre alemán, Alejandro Erhardt. Y me ha dado una colección de sus fotos. Es un tipo que está retirado, jubilado. No sé si jubilado o se retiró antes de tiempo. Y se ha dedicado a su pasión, que es la fotografía. Y hace unas fotos increíbles. Y me regaló un montón de fotografías que las ando usando en mis charlas. Pero no me lo pidió, pero le dije, siempre que enseñe una fotografía tuya, diré de dónde viene. Es un tipo que ha ganado un montón de premios en fotografía, un fotógrafo excepcional. Gracias de nuevo.